Capítulo 6. El accidente de Nirol. Hay eventos en la historia moderna cuyo verdadero significado nunca llega a conocerse. Catástrofes etiquetadas como errores humanos, fallos mecánicos, tempestades inesperadas o simples desgracias inevitables. Sin embargo, algunos de estos incidentes tienen un hilo invisible que los conecta con hechos mucho más antiguos de lo que cualquiera imagina. Uno de ellos ocurrió en el invierno de 1984, en una pequeña región minera al norte de Islandia, Nirol. El nombre no aparece en guías turísticas. La mayoría de los mapas modernos lo han borrado. Y quienes viven en los pueblos cercanos evitan hablar del lugar, como si temieran que pronunciarlo volviera a despertar algo que nunca terminó de dormir. Y el descubrimiento que no debía hacerse. A finales de 1983, un equipo técnico del gobierno islandés inició excavaciones para extender un túnel geotérmico. La zona era conocida por su actividad volcánica y por tener algunas de las formaciones rocosas más antiguas del Atlántico Norte. Pero lo que encontraron no era roca. Al menos, no roca común. El informe de obra fechado en enero de 1984 describe que a 15 metros bajo la superficie apareció una superficie pulida, lisa, con vetas rojizas que parecían brillar incluso bajo la oscuridad del subsuelo. El jefe de obra escribió: "Es como si alguien hubiera tallado la montaña desde adentro hacia afuera". 3 días después, se detuvo la excavación. Sin explicación. Sin comunicado público. Y sin permitir que los trabajadores volvieran a la zona. 2. La noche del estallido. El 12 de febrero de 1984, a las 2:46 de la madrugada, una explosión sacudió el túnel. Las estaciones sísmicas registraron una onda expansiva anómala, sin precedentes, que parecía no propagarse hacia afuera, sino hacia abajo. Los habitantes de los pueblos cercanos describieron un resplandor rojo elevándose del suelo, como si la nieve hubiera sido iluminada desde el interior de la tierra. El gobierno anunció que la explosión se debió a una fuga súbita de vapor geotérmico. Pero un técnico superviviente, entrevistado años después, ofreció una versión completamente distinta. No era vapor. Era luz. Roja, pulsante. Como si algo respirara ahí abajo. Sus declaraciones fueron descartadas como estrés postraumático. Curiosamente, desapareció 2 semanas después de la entrevista. 3. La intervención del extranjero. Los archivos de vuelo de la base aérea de Keflavik confirman que, 3 horas después del incidente, aterrizó un avión privado procedente de Suiza. A bordo venían 4 personas cuyos nombres fueron borrados antes de que el documento fuera desclasificado. Lo único visible en los documentos sobrevivientes es una anotación en letra manuscrita. Comité R. Custodia urgente. No existe organismo islandés con ese nombre. Pero sí existe un eco inquietante. Los custodios del rojo, mencionados en ciertos documentos financieros posteriores a 2008. ¿Coincidencia? Los patrones lo dudan. 4. El material anómalo. En 1997, un geólogo retirado filtró un fragmento de un informe que analizaba material extraído del accidente de Nirol. Aunque gran parte del texto estaba censurado, se podían leer algunos datos clave. Conductividad térmica imposible según la ciencia actual. Resistencia mecánica superior al titanio. Emisión de un brillo interno perceptible solo en absoluta oscuridad. Reacción leve a estímulos eléctricos, como si respondiera. Pero el detalle más perturbador era una frase breve, encerrada en un rectángulo rojo, casi a modo de advertencia. La muestra parece incompleta. Una parte falta. Falta. Como si aquello que encontraron en Islandia no fuera un objeto aislado, sino un fragmento de un conjunto mayor. Un fragmento. Del fragmento. La desaparición de los archivos. En 2003, un incendio destruyó la totalidad del Archivo Nacional asociado a excavaciones geotérmicas. El fuego comenzó, según los bomberos, en un punto del edificio donde no había cableado ni máquinas.
Los únicos documentos que sobrevivieron fueron los que no tenían relación con obras subterráneas. De Nirol no quedó nada. Ni informes, ni muestras, ni registros fotográficos, ni testimonios oficiales. Solo rumores. Rumores sobre un equipo privado que se llevó la muestra antes del incendio. Rumores sobre pagos silenciosos realizados a los técnicos que sobrevivieron. Rumores sobre una sala roja donde se almacenó el material antes de desaparecer. Y un último rumor, contado por un exministro ya retirado. Aquello no era de este mundo. Pero había gente que lo estaba esperando. Vi la conexión olvidada. En 1985, menos de un año después del accidente, ciertos mercados financieros europeos mostraron movimientos anómalos, inversiones masivas en empresas de energía, compras silenciosas de terrenos volcánicos y una serie de fusiones inusuales dirigidas por fondos sin identidad pública. Los nombres detrás de estas transacciones coinciden con 3 apellidos pertenecientes al linaje del rey caído. La coincidencia temporal es demasiado perfecta. Demasiado precisa. Demasiado peligrosa. Es como si, tras el accidente de Nirol, quienes conocían el significado del hallazgo se movilizaran inmediatamente para proteger, ocultar o explotar lo que allí se encontró. No como científicos. No como gobiernos. Sino como herederos de una orden secreta que lleva siglos moviendo los hilos desde las sombras. 7. El silencio actual. Hoy, Nirol es un área restringida. La entrada está vallada, el terreno cubierto por sensores térmicos, y cualquier dron que intenta aproximarse es interceptado. La explicación oficial dice que se trata de una zona inestable por riesgo volcánico. Pero un satélite comercial tomó en 2019 una fotografía nocturna donde se observa un pequeño punto rojo, circular, emergiendo desde el centro del terreno. Una luz tenue, constante, inexplicable. El mismo tipo de luz descrito por el técnico desaparecido en 1984. El mismo color presente en los documentos del rey caído. El mismo símbolo Draken usado por la llama oculta. Una señal. O un latido. El primero en más de 700 años. Capítulo 7. La voz perdida del monje Arban. Si la historia del fragmento carmesí ha sobrevivido durante siglos es, en buena parte, gracias a quienes arriesgaron su vida para dejar constancia de aquello que jamás debía escribirse. Entre esos nombres silenciados por el tiempo, uno destaca por la fuerza de su tragedia y por la precisión inquietante de sus narraciones. El monje Arban de Keyir. Su nombre aparece apenas en un puñado de documentos medievales, siempre en tinta más tenue, siempre entre líneas tachadas, como si algún escriba posterior hubiera intentado disminuir la importancia de su existencia. Pero Arban fue testigo de uno de los episodios más oscuros de la Orden de la Llama Oculta, la Primera División Interna. Y sus palabras, conservadas en un manuscrito incompleto, podrían ser la llave para entender por qué el fragmento carmesí sigue latiendo en nuestro mundo moderno. Y el monasterio en las montañas. Arban nació en el año 1288 en una aldea remota del norte de Erindal. Huérfano desde niño, ingresó a la vida monástica a los 10 años, como muchos niños pobres de la época. El monasterio de Keyir estaba ubicado en un risco inaccesible, rodeado de valles nevados y acantilados. Era famoso por custodiar un archivo antiguo que la iglesia oficial nunca reconoció, pero tampoco se atrevió a destruir. Ese archivo pertenecía a la llama oculta. Los monjes de Keyir no eran simplemente religiosos, eran guardianes del conocimiento Draken, una responsabilidad que heredaban por tradición y juramento. Su misión era clara: proteger los fragmentos, impedir que cayeran en manos de reyes o señores de guerra, y mantener la historia real oculta detrás de un velo de mito. Arban ingresó sin saberlo. Pero el destino, caprichoso y cruel, lo convertiría en testigo y víctima. 2. La escritura prohibida. A diferencia de otros monjes, Arban poseía una habilidad excepcional, una memoria casi perfecta y una rapidez para copiar manuscritos que no tenía comparación. Por eso,
Cuando cumplió 19 años, fue elegido para una tarea peligrosa: transcribir parte de los libros del Fuego Silente, un conjunto de crónicas que relataba la llegada de los primeros fragmentos Draken a tierras humanas. En una de las hojas más dañadas del manuscrito, Arvand escribe: «No es piedra lo que guardamos. No es metal. No es reliquia. Es la memoria del mundo antes del nuestro. Encendida en un rojo que no es sangre, sino advertencia». Era una frase demasiado poética para un monje copista común, pero demasiado precisa para ser ignorada. Ese fragmento marca el momento en que Arvand comenzó a comprender la magnitud del secreto que había caído sobre él. 3. La llegada de los emisarios del rey caído. Según el manuscrito incompleto, en el año 1307 el monasterio recibió una visita inesperada. 4 emisarios vestidos con ropas de peregrinos, pero con acentos y armas demasiado finas para engañar a los monjes. Arvand los describe así: llevaban el símbolo de un sol rojo oculto bajo el manto. No eran fieles. Eran mensajeros del rey que había perdido su sombra. Aunque Arvand no lo menciona explícitamente, todo indica que aquellos hombres servían al rey caído. Su misión no era rezar ni buscar refugio espiritual. Querían información. Querían la ubicación del fragmento. Ese día, según Arvand, uno de los ancianos del monasterio les negó el acceso a los archivos. 3 días después, el anciano fue encontrado muerto en su celda, con una expresión de terror tan profunda que los monjes jóvenes se negaron a verlo. La tensión escaló. La orden sabía que el rey caído estaba rompiendo su pacto ancestral. Y Arvand, que solo debía escribir, fue arrastrado al corazón de la conspiración. 4. La noche del fuego inverso. El manuscrito de Arvand contiene un pasaje que, durante décadas, los historiadores consideraron exageración o mito, pero que hoy resulta inquietante a la luz del accidente de Nirol. El fuego se elevó sin consumir. Sus llamas eran rojas, pero no daban calor. La piedra respiraba. Escuchábamos su pulso bajo el suelo viejo del archivo. Aquella noche, los emisarios del rey intentaron entrar por la fuerza al archivo subterráneo. Los monjes defendieron la entrada como pudieron, pero la batalla fue silenciosa, casi ritual. Arvand lo relata con una mezcla de horror y asombro. No oímos gritos. No oímos espadas. Oímos un latido. Uno solo. Y luego todo se volvió rojo. El monasterio ardió, pero no como una estructura que cede ante el fuego. Ardió como si la luz roja emergiera desde el interior de la piedra, igual que en Nirol 6 siglos después. ¿Habían intentado los emisarios activar el fragmento? ¿O había sido la orden quien había usado su último recurso? Nunca lo sabremos con certeza. Arvand fue uno de los pocos supervivientes. La huida y la traición interna. En los días que siguieron al incendio, los monjes supervivientes se dispersaron por los bosques y montañas. Arvand escapó con una única misión: salvar los fragmentos del manuscrito que había logrado copiar y proteger antes del desastre. Pero su testimonio revela algo mucho más inquietante. No todos los monjes de Keyir eran leales a la llama oculta. Vi a 2 hermanos entregar las llaves a los emisarios. Vi la marca roja en sus muñecas. No sabíamos que la corrupción había entrado en casa. La primera división interna de la orden había comenzado. Y la traición no desaparecería con el tiempo. Se heredaría, clandestina y silenciosa, hasta llegar al presente. Vi el encuentro con los caminantes de las cenizas. Tras semanas de huida, Arvand llegó a una pequeña comunidad de ermitaños conocidos como los Caminantes de las Cenizas, un grupo que, según algunos académicos, era una rama externa de la orden, dedicada a preservar testimonios orales de los fragmentos Draken. Arvand narra una conversación clave con el anciano líder de la comunidad. El rey busca un poder que no es suyo. Pero no es el único. La orden también se ha dividido. Un día, los descendientes de la traición vestirán ropas de paz. Y firmarán pactos en nombre del mundo.
¿Se refería el anciano a los custodios del rojo? ¿A la Fundación Signum? ¿A los herederos invisibles del rey caído? La frase es demasiado profética para ignorarla. 7. El último registro de Arban. Arban desaparece de los registros históricos en el año 1311. Su último escrito, conservado solo parcialmente, termina abruptamente, como si hubiese sido interrumpido al escribir. Pero las líneas finales sobrevivientes son las más inquietantes. No sé si el fragmento es un guardián o una advertencia. No sé si respira por voluntad propia o por memoria de un mundo muerto. Solo sé que aquellos que hoy lo buscan no desean protegerlo, desean entenderlo. Y cuando lo entiendan, desearán usarlo. El manuscrito se corta ahí. La tinta se vuelve errática. Y en la última línea visible, trazada con mano temblorosa, aparece una frase que coincide con un símbolo hallado tanto en documentos medievales como en contratos financieros modernos. El rojo no duerme. 8. El eco en el presente. Durante siglos, el testimonio de Arban fue considerado obra de un monje perturbado por el trauma. Sin embargo, en las últimas décadas, todo ha cambiado. Las luces rojas de Nirol, los movimientos financieros inexplicables, los logotipos modificados, los archivos destruidos y los apellidos vinculados al rey caído. Todos coinciden con las advertencias del monje. Y lo más extraño de todo es que, en ciertos círculos privados, algunos analistas afirman que el manuscrito de Arban no está completo. Que existe una segunda parte, oculta, custodiada por herederos que jamás han dejado de vigilar. Si esa segunda parte llegara a salir a la luz, podría cambiar la comprensión del fragmento carmesí para siempre. Si esta historia te está atrapando tanto como a mí al narrarla, no olvides apoyar este viaje. Cada suscripción ayuda a que nuevas leyendas cobren vida. Únete al camino antes de que el próximo secreto sea revelado. Suscríbete y continúa explorando más historias. Capítulo 8. El códice silenciado del Orne. La historia del fragmento carmesí tiene un rasgo constante. Cada vez que parece desvanecerse en la bruma de los siglos, reaparece súbitamente en forma de documento olvidado, testimonio aislado o rumor persistente. Pero entre todas estas piezas dispersas, hay una que desconcierta incluso a los investigadores más escépticos. El Códice del Orne. Este manuscrito, atribuido al erudito Remfrius del Orne, es uno de los textos medievales más extraños, incompletos y polémicos encontrados hasta la fecha. Su existencia fue negada durante siglos por instituciones académicas y eclesiásticas, y quienes afirmaban haberlo consultado solían retractarse poco después. Sin embargo, fragmentos auténticos comenzaron a emerger en subastas clandestinas a mediados del siglo XX, revelando que el códice sí existió, y que contiene información que relaciona directamente la caída del rey caído, la división interna de la llama oculta y la reaparición moderna del fragmento. Este es el capítulo que cambia el rumbo de la historia. ¿Y quién fue Remfrius del Orne? Remfrius nació alrededor de 1270 en una región montañosa del antiguo reino de Biter. Fue un intelectual adelantado a su tiempo, políglota, viajero incansable y un crítico feroz de las crónicas oficiales. No perteneció formalmente a la llama oculta, pero su nombre aparece en los márgenes de varios registros de la orden, acompañado siempre por una nota breve. Observador. No iniciado. No confiable. Es un detalle revelador. Remfrius no era miembro de la orden, pero conocía suficiente información como para incomodarla. Quizá por eso su códice se convirtió en un texto prohibido casi desde su creación. Los fragmentos sobrevivientes muestran que Remfrius investigó exhaustivamente los sucesos alrededor del rey caído y el monasterio de Kellir. Y aunque nunca lo dice abiertamente, es evidente que obtuvo su información por vías que la orden consideraba inapropiadas o peligrosas. 2. La estructura del códice.
El Códice del Orne no es un libro lineal. Se divide en 4 partes, cada una escrita con un estilo distinto, como si Renfrews hubiera cambiado deliberadamente su tono para confundir a quienes intentaran descifrarlo. Mirrors. Reflexiones filosóficas sobre la memoria del mundo. Caminos del fuego. Descripciones del fragmento, su origen y su comportamiento. Los hombres que olvidaron su sombra. Referencias directas al rey caído y sus emisarios. Cartas para un mundo que aún no existe. Advertencias dirigidas a lectores del futuro. La 4ª sección es la más inquietante porque Renfrews parece saber, o intuir, que el poder detrás del fragmento no desaparecería. Sus palabras parecen dirigidas a nosotros. 3. El pasaje del doble latido. Entre los fragmentos rescatados en 1962 de un archivo privado en Amberes, existe un pasaje que los investigadores consideran fundamental. En él, Renfrews describe algo que nadie había registrado antes: la reacción del fragmento ante la presencia humana. El texto dice: 2 latidos se acercan. 2 memorias se confunden. Si un hombre impuro toca el rojo lo recuerda. Y en su recuerdo lo disuelve. Este fragmento es sorprendente por varias razones. Primero, porque confirma la idea de que el fragmento no es una piedra pasiva, sino un ente con memoria. Segundo, porque describe un fenómeno que coincide con testimonios modernos, incluido el del técnico desaparecido tras el accidente de Nirol, que afirmaron sentir pulsaciones provenientes de un material rojo. Pero lo más impactante es la frase final, escrita como una advertencia. El fragmento no juzga, solo reconoce. Y cuando reconoce, no olvida. Las implicaciones son enormes. Para Renfrews, el fragmento parecía ser un guardián del pasado, o una conciencia ajena a la humanidad. 4. La teoría del sello hendido. Uno de los capítulos más completos del códice habla del sello hendido, un concepto que aún desconcierta a los historiadores. Renfrews afirma que el fragmento carmesí no es único, sino parte de un conjunto mayor compuesto por 7 sellos, cada uno con una función específica. El códice dice: 6 sellos se rompieron antes de que los hombres caminaran en 2 piernas. El 7º quedó durmiente, escondido entre montañas jóvenes. Los guardianes juraron custodiarlo, pero no descifrarlo. Si la interpretación es correcta, el fragmento sería el remanente de un sistema más grande, quizá tecnológico o ritual, creado por una civilización Draken completamente perdida. Renfrews va incluso más allá. Cuando el 7º despierte, buscará a sus hermanos. Y el mundo escuchará el ruido de un antiguo amanecer. Esta frase, que durante siglos fue vista como metáfora poética, hoy adquiere un matiz inquietante considerando los sucesos de Nirol y las luces rojas captadas en las últimas décadas. La conspiración interna de la llama oculta. Uno de los fragmentos más valiosos del Códice del Orne es su afirmación directa sobre la corrupción interna de la Orden. Mientras los documentos formales de la llama oculta hablan de un compromiso absoluto con la protección del fragmento, Renfrews sostiene que ya en el siglo XIII existía una facción que deseaba usar el poder del rojo para fines políticos. No fue el rey caído quien primero deseó gobernar con el fragmento. Fue un hombre dentro de la orden. Él enseñó al rey la tentación. Él abrió la puerta. Renfrews no menciona el nombre del traidor. Pero los símbolos dibujados a su lado coinciden con sellos que hoy aparecen en contratos financieros de organismos internacionales. El hilo histórico es inquietante. Una facción oculta en la Edad Media. Un linaje que sobrevive a través de reyes y banqueros. Un comité moderno que toma decisiones en momentos clave. Y un símbolo rojo que nunca desaparece. El Códice del Orne no explica cómo lograron mantenerse ocultos durante 7 siglos. Pero sugiere que la clave está en una red de alianzas silenciosas que involucró monasterios, casas bancarias, mercaderes marítimos y, en épocas más recientes, fundaciones filantrópicas con fines humanitarios. 6. La carta que no debía llegar al futuro.
La parte más enigmática del códice es sin duda una carta escrita en un estilo diferente al del resto del manuscrito. Parece haber sido añadida después, quizá en secreto, quizá en fuga. No está dirigida a la orden, ni a los reyes, ni a los estudiosos medievales. Está dirigida al lector del futuro. Renfrews escribe: si estas palabras sobreviven a mi muerte, entonces el rojo también sobrevivirá. No teman a la luz que respira. Teman a los hombres que desean enseñarle a obedecer. Luego agrega una advertencia aún más oscura. No permitan que el fragmento encuentre su reflejo. Si lo hace, despertará su nombre verdadero. Y cuando un nombre antiguo regresa, un mundo debe arrodillarse. Para los historiadores modernos, esta carta es una señal inequívoca. Renfrew sabía que el fragmento podía reactivarse, y que el mayor peligro no era su poder, sino quienes deseaban moldearlo. 7. La desaparición del códice. Renfrew murió en 1315, según registros oficiales, víctima de una fiebre desconocida. Pero documentos alternativos sugieren otro escenario, que fue silenciado por manos pertenecientes a la misma facción corrupta de la Orden. Tras su muerte, el códice desapareció, y no fue visto durante más de 600 años. A mediados del siglo XX, fragmentos comenzaron a surgir en colecciones privadas, bóvedas de bancos suizos, archivos confiscados por gobiernos autoritarios, e incluso en manos de coleccionistas que no sabían su valor. Pero nunca apareció el manuscrito completo. Hasta que, en 2017, un investigador anónimo afirmó haber encontrado una sección desconocida, protegida por una fundación europea cuyo logotipo moderno es una abstracción de un círculo rojo dividido en dos. La misma fundación aparece vinculada a decisiones financieras clave relacionadas con Nirol. 8. Ecos que no se callan. Hoy, el Códice del Orne es considerado el testimonio más peligroso sobre el fragmento carmesí. No porque describa leyendas o símbolos misteriosos, sino porque une los puntos que muchos prefieren mantener separados. La caída del rey caído. La corrupción interna de la orden. El incendio del monasterio de Kellir. Los linajes que hoy controlan organismos económicos globales. El accidente de Nirol. Y el reciente aumento de señales rojizas en zonas clasificadas como inestables. El códice no trae respuestas. Trae advertencias. Y su última frase conocida, escrita con tinta casi extinguida, parece resumirlo todo con una simple metáfora. No teman a la oscuridad antigua. Tengan miedo del amanecer que aún no aprendimos a nombrar. Capítulo 9. Los susurros del Concilio de Cerno. Hay momentos en la historia en que los hechos dejan de ser simples registros para convertirse en advertencias grabadas en piedra. El Concilio de Cerno, celebrado secretamente en 1492 en una abadía fortificada en las montañas del este, es uno de ellos. Aunque los reinos de Europa proclamaban una era de expansión y descubrimiento, en Cernov se discutió algo radicalmente distinto: la supervivencia del último vestigio del conocimiento Draken. Y, sobre todo, ¿quién tendría derecho a controlarlo? La Orden de la Llama Oculta ya no era la misma. Para finales del siglo XV, enfrentaba una peligrosa fragmentación interna. Dos facciones crecían en las sombras, una comprometida con la protección del fragmento carmesí, y otra que veía en él un recurso para subordinar a príncipes, mercaderes y gobiernos emergentes. Era inevitable. El poder divide incluso a quienes fueron creados para custodiarlo. Cernov fue el intento desesperado de unir a los guardianes una última vez. Fallaron. 1. La abadía donde el invierno nunca termina. Los documentos más confiables describen a Cernov como una estructura imponente. Muros de roca negra, ventanas estrechas, pasillos resonantes donde el viento parecía hablar y una capilla construida directamente sobre una falla geológica.
Algunos expertos creen que esa falla no era un accidente natural. Las líneas energéticas subterráneas, las mismas que rodeaban el antiguo santuario Draken, cruzaban bajo la abadía. Y la llama oculta, consciente de ello, eligió ese sitio para sus rituales de reconocimiento y análisis del fragmento. Los campesinos de la región llamaban al lugar la garganta del dios dormido, y según sus relatos, la nieve nunca abandonaba sus alrededores, incluso cuando los valles cercanos florecían. No era un sitio para humanos. Pero allí llegaron los líderes de la Orden en 1492, convocados bajo un sigilo rojo que solo se usaba en tiempos de crisis extrema. Los 13 asientos del concilio. Los registros indican que 13 miembros principales de la Orden asistieron. Cada uno representaba una rama histórica distinta. Los custodios del norte. Los vigías occidentales. La Hermandad del Espejo. Los monjes del fuego callado. Y la recientemente formada Logia del Oro Profundo. Esta última sería clave. Las actas oficiales del concilio están incompletas, mutiladas o selladas. Pero una copia incompleta, hallada en 1934 en un monasterio de Moravia, contiene un párrafo inquietante. El asiento del oro profundo llega con promesas de estabilidad. Mas sus palabras huelen a cálculo y sus ojos no miran el fragmento, sino la sombra que éste proyecta en los reinos de los hombres. La Logia del Oro Profundo había comenzado como un grupo de financistas y comerciantes que proveían recursos a la orden. Con el tiempo, su influencia creció. Para 1492, controlaban rutas marítimas, minas, artesanos especializados y sobre todo, información. No buscaban resguardar el fragmento. Buscaban dominar lo que podía hacerse con él. El debate prohibido. El punto central del concilio, según los fragmentos rescatados, fue una propuesta radical: activar deliberadamente el fragmento carmesí. Hasta entonces, la orden había mantenido estricta distancia. El fragmento era observado, documentado, pero nunca usado. Era un relicario del conocimiento Draken que debía permanecer dormido. Pero la Logia del Oro Profundo argumentó que el mundo había cambiado. Nuevos reinos surgían, el comercio global se expandía, y una fuerza desconocida estaba renaciendo en el norte. Si el enemigo despierta, dijeron, nosotros también debemos hacerlo. Los opositores temblaron al escucharlo. Un manuscrito atribuido a Ser Arcturus de Westphale, uno de los últimos defensores tradicionales de la orden, describe su reacción. Activarlo es invitar a la voz del primer caos. Ningún hombre, rey o sacerdote está preparado para escuchar su nombre verdadero. El debate se prolongó durante horas. Se alzaron oraciones, amenazas, discursos, incluso lágrimas. Pero algo más ocurrió aquella noche. Un temblor. No un temblor cualquiera, sino un estremecimiento profundo, como si la tierra bajo la abadía despertara. Varios miembros lo interpretaron como un rechazo del fragmento a la propuesta. La Logia del Oro Profundo lo interpretó como una señal contraria. 4. El ritual del círculo hendido. Al amanecer, los 13 líderes se reunieron en la capilla subterránea. La logia presentó su propuesta final, un ritual llamado el círculo hendido, supuestamente diseñado por antiguos Draken para comunicarse con el séptimo sello. Según la logia, el ritual no despertaría el fragmento por completo, sino que permitiría escuchar su eco. Los defensores tradicionales se negaron rotundamente. Fue entonces cuando ocurrió uno de los episodios más violentos en la historia de la Orden. Los documentos son contradictorios, pero hay una constante. El ritual sí se llevó a cabo, aunque incompleto. Los participantes reportaron luces rojizas emergiendo del suelo. Un sonido como un canto invertido. Un golpe de calor seguido de una ráfaga gélida. Sombras proyectadas en direcciones imposibles. Y un corazón latiendo, pero no humano. El resultado fue devastador. 3 de los 13 líderes murieron esa noche,
sus cuerpos encontrados con la piel marcada por patrones circulares. Otros 4 desaparecieron sin explicación. Solo 6 sobrevivieron. Y ninguno volvió a hablar abiertamente de lo que vieron. 5. El pacto silencioso. Tras el ritual fallido, la orden se dividió definitivamente. Los custodios del norte, la Hermandad del Espejo y el Fuego Callado huyeron de Cernov, llevándose copias parciales de las actas y sellando los accesos a la capilla. La Logia del Oro Profundo, en cambio, permaneció en la abadía 3 días más. Nadie sabe qué hicieron allí, pero cuando descendieron a los valles, llevaban un cofre negro grabado con símbolos nuevos. Símbolos que no pertenecían a la tradición Draken. Esa fue la primera señal de que la logia ya no respondía a la orden, sino a sí misma. El pacto silencioso surgió entonces. Nunca revelar lo ocurrido, nunca mencionar el círculo hendido y nunca reconocer que el fragmento había reaccionado. Pero hubo un detalle que escapó a ese silencio. Un monje, Marcus Kalt, logró conservar un pequeño cuaderno con descripciones del ritual. En una página casi ilegible escribió: el fragmento habló sin voz. Y ellos lo escucharon. Ahora no buscan despertarlo. Buscan completarlo. El término completarlo ha desconcertado a generaciones de historiadores. Pero todo indica que habla del sistema de sellos del que Renfrius Delorme advertía 2 siglos antes. 6. La purga de 1493. Un año después del concilio, la Logia del Oro Profundo desató una operación de purga interna. Con una mezcla de influencia económica y presión política, lograron eliminar o desacreditar a la mayoría de los guardianes tradicionales. Monasterios fueron incendiados. Bibliotecas desaparecieron. Crónicas enteras se reescribieron. Y el fragmento carmesí desapareció del registro público durante casi 300 años. No fue destruido. Fue ocultado. Documentos modernos sugieren que la logia, que siglos más tarde daría origen a varios organismos financieros globales, se convirtió en la nueva protectora del fragmento. No para resguardarlo, sino para estudiarlo, manipularlo y, eventualmente, utilizarlo. Los reyes europeos del Renacimiento jamás supieron lo cerca que estuvieron de poseer un arma más antigua que sus propios imperios. 7. La sombra que llega al presente. ¿Por qué este concilio es crucial para nuestra historia? Porque sus decisiones siguen repercutiendo hoy. Diversos informes contemporáneos indican que 3 organizaciones financieras, todas con raíces que pueden rastrearse hasta mercaderes del siglo XV, poseen símbolos derivativos del círculo hendido. Estas organizaciones participaron de manera indirecta o directa en el financiamiento de excavaciones en Nirol, la adquisición de tierras cercanas a líneas geológicas inestables, el patrocinio de laboratorios que investigan materiales desconocidos, y la compra de documentos relacionados con Renfrius Delorme. Más inquietante aún, imágenes termográficas filtradas en 2018 muestran que estos organismos poseen artefactos cuyo patrón energético coincide con el descrito en la capilla de Cernov. El fragmento no está perdido. Está en manos de quienes heredaron la voluntad de la logia. Y si el círculo hendido tenía un propósito, uno que no comprendieron del todo en 1492, esas organizaciones podrían estar intentando completarlo ahora, con tecnología moderna, infraestructura global y recursos infinitamente superiores. 8. La advertencia final. Entre los testimonios recuperados del concilio hay una frase que los historiadores siempre mencionan. Es atribuida a Ser Arcturus de Westphale, uno de los guardianes que se opuso al ritual. El rojo no es un poder para controlar, sino un espejo para recordar. Quien intente obligarlo a obedecer, terminará obedeciendo aquello que el rojo guarda. Esa frase, escrita hace más de 500 años, resuena hoy con una fuerza inquietante. Especialmente considerando que algunos analistas actuales, físicos y criptólogos han afirmado que los patrones del fragmento parecen resonar, literalmente, con cambios sociales, económicos y políticos. Como si estuviera
Despertando. Cernov no fue un episodio aislado. Fue el primer intento fallido de activar una fuerza primigenia. Un intento que dejó cicatrices en la Orden, en Europa y en la historia misma. Y lo más aterrador no es lo que hicieron entonces, sino lo que están haciendo ahora. Capítulo 10. Los archivos negros de Veritум. Hay lugares que no figuran en mapas, instituciones que no aparecen en registros oficiales y documentos que han sido arrancados de la memoria colectiva con la precisión de un cirujano. Los archivos negros de Veritum pertenecen a esa categoría. Durante siglos, las academias creyeron que Veritum era apenas una leyenda, una fortaleza enterrada bajo capas de historia, un archivo autónomo, supuestamente creado para proteger manuscritos peligrosos. Pero en 1989, tras la caída de ciertos gobiernos en Europa del Este, viejos rumores resurgieron, y algunos historiadores encontraron fragmentos muy precisos. Mapas militares sin firma, bitácoras incompletas, y una secuencia de coordenadas repetida obsesivamente en diversas décadas. Todas apuntaban al mismo sitio. Ese era el corazón de Veritum. 3 años más tarde, un grupo de arqueólogos e investigadores independientes logró excavar una entrada secundaria. Lo que descubrieron alteraría la comprensión moderna sobre la llama oculta y el rol que la Logia del Oro Profundo ha desempeñado desde el Concilio de Cernov. Porque Veritum no solo contenía archivos prohibidos, contenía pruebas. El descenso a la cámara silenciosa. La entrada descubierta en 1992 estaba cubierta por tierra reciente, como si alguien hubiese intentado sellarla hacía apenas un par de años, no siglos. El pasaje inicial era un corredor estrecho construido con ladrillos ennegrecidos por el humo. A lo largo de las paredes, había símbolos tallados que recordaban a la escritura Draken, pero con trazos más angulosos, como si hubieran sido reinterpretados siglos después. A 10 metros de profundidad, el corredor desembocaba en una sala circular sin puertas visibles. En el centro había una piedra vertical, de unos 2 metros de altura, con un corte diagonal que parecía imitar el círculo hendido descrito en Cernov. Cualquiera que conociera la historia de la llama oculta habría sentido un escalofrío. Los investigadores no sabían exactamente qué buscaban, pero el lugar parecía esperando. A simple vista, no había nada más. Pero cuando uno de los arqueólogos golpeó involuntariamente la piedra con una linterna, una vibración tenue recorrió el suelo. Y un panel oculto en el muro se deslizó lentamente, revelando una puerta. Una puerta marcada con un emblema rojo. La marca de la logia. Nada bueno podía encontrarse detrás de esa puerta. La sala de las 11 lámparas. La puerta conducía a un espacio rectangular iluminado por 11 lámparas metálicas colgadas del techo. Aunque parecían antiguas, las lámparas funcionaban con tecnología eléctrica moderna, como si alguien hubiera estado allí recientemente. Lo más aterrador no era su funcionalidad, era lo que iluminaban. Estanterías repletas de pergaminos, cuadernos, placas metálicas, fotografías antiguas, informes militares, cartas selladas, y lo más escalofriante, contenedores cilíndricos con materiales rojizos, algunos de ellos vibrando levemente, como si respondieran a la presencia humana. Los investigadores se dieron cuenta de inmediato. Aquello no era un archivo medieval. Era un archivo vivo. La Logia del Oro Profundo no solo había preservado documentación ancestral. Había continuado experimentando con el fragmento. Y lo había estado haciendo durante siglos. El cuaderno del prior Elian. En la tercera estantería, marcada con un símbolo triangular, encontraron uno de los objetos más valiosos de Veritum. Un cuaderno cubierto con cuero oscuro, firmado por el prior Elian de Keyir. Sí, el mismo monasterio donde se ocultó el fragmento carmesí después de la caída del rey caído. El cuaderno contenía entradas desde 1479 hasta 1492, concluyendo el mismo año del Concilio de Cernov. Las primeras páginas eran meditaciones religiosas. Pero a medida que avanzaban, el tono cambiaba. Elian comenzaba a describir fenómenos que lo atormentaban.
La piedra respira cuando el viento sopla desde el norte. El rojo escucha a quienes mienten. He sentido un nombre en mi mente, pero no puedo pronunciarlo. Uno de los comerciantes de la logia me ofreció oro a cambio de acceder al relicario. Me dijo que el fragmento debía iluminar un nuevo mundo. Estas frases, escritas décadas antes de Cernov, revelaban algo estremecedor. La logia ya estaba intentando influir en la orden mucho antes del concilio. Pero el cuaderno oculta una revelación aún mayor. En la última página, Elian escribe torpemente, como si estuviera debilitado. No quieren custodiarlo. Quieren que hable. Y no entienden que el rojo no tiene voz. A menos que encuentre otra. La letra se interrumpe abruptamente después de esa frase. El prior desapareció poco antes del concilio. Ahora sabemos por qué. Los experimentos del siglo XVIII. En Veritum, los investigadores hallaron una sección completa dedicada al siglo XVIII. Documentos con sellos de casas nobles y bancos comerciales confirmaban que la logia había expandido sus operaciones, infiltrándose en los mercados emergentes. Pero el documento más perturbador era un informe de 1728, titulado Reacción térmica del fragmento en presencia de sangre humana. No se sabe qué ocurrió en ese experimento, pero el informe termina con un símbolo trazado a mano, un círculo con una grieta vertical, y una anotación al margen. La resonancia aumenta cuando el sujeto tiene memoria traumática. Esa frase dejó perplejos a los historiadores modernos. Significa que el fragmento respondía no solo a energía física, sino a carga emocional. Si el fragmento podía amplificar o registrar memorias humanas, ¿qué más podía hacer? La carta cifrada de la familia Bitter. Otro hallazgo sorprendente en los archivos de Veritum fue una serie de cartas intercambiadas entre miembros de la familia Bitter, una dinastía financiera que aún hoy controla bancos internacionales. Las cartas estaban escritas con un cifrado del siglo XVII, pero pudieron ser descifradas en parte. Una de ellas, fechada en 1683, dice: El sello responde a nuestro linaje. El rojo recuerda. Podemos moldearlo con el tiempo. Los guardianes ya no son necesarios. Esto confirmaba una teoría que muchos consideraban demasiado osada. La logia del oro profundo intentó, y tal vez logró, convertir la custodia del fragmento en un asunto hereditario. Si el fragmento realmente recordaba, como afirmaba Renfrius, y respondía a ciertos linajes, entonces la logia no necesitaba custodiarlo. Bastaba con heredarlo. Una posesión viva. La caja negra del siglo XX. Entre los descubrimientos modernos de Veritum, uno sobresale por encima de todos. Una caja metálica negra, del tamaño de un maletín, con un dispositivo electrónico interno y un compartimento sellado. Tenía estampado un logotipo que aún existe. Una fundación de análisis económico con oficinas en Frankfurt, Londres y Nueva York. Tras un arduo proceso, los arqueólogos lograron abrir el compartimento interior, revelando un pequeño fragmento rojizo envuelto en una película protectora. No era el fragmento carmesí original, pero sí una fracción, aparentemente separada en algún momento del siglo XX. Los documentos en la caja confirmaban que la logia había comenzado a experimentar con divisiones cuidadosamente medidas del material rojo. Lo habían fragmentado. Lo habían multiplicado. Y lo habían distribuido a laboratorios, corporaciones e instituciones bajo pretextos científicos. Lo más aterrador es una nota fechada en 1965. La pieza menor ya reacciona. Incluso sin el núcleo, despierta si encuentra ritmo. Nirol será la prueba final. Este documento conecta directamente a Veritum con el accidente de Nirol. Los responsables no eran simples exploradores científicos. Era la continuidad moderna del mismo linaje que inició el círculo hendido. La desaparición de los investigadores. El equipo que descubrió Veritum en 1992 desapareció pocas semanas después.
El acceso colapsó misteriosamente. Los archivos fueron confiscados por agentes sin identificación. Y las coordenadas del lugar fueron reclasificadas como zona inestable. Solo algunas copias lograron filtrarse gracias a uno de los arqueólogos, que envió parte de la información a un colega en secreto. Años más tarde, ese colega se convertiría en testigo protegido en un país extranjero, después de publicar fragmentos de los documentos en foros académicos. Fue así como comenzaron a conocerse los archivos de Verítum. Pero gran parte del contenido sigue desaparecido. Y según fuentes internas, muchas de las piezas fueron reubicadas en instalaciones modernas administradas por organismos financieros internacionales. El fragmento no se ha perdido. Ha cambiado de manos. Una vez más. Lo que Verítum revela. El descubrimiento de Verítum expuso 3 verdades ineludibles. 1. La llama oculta perdió el control del fragmento hace siglos. 2. La logia del oro profundo evolucionó hasta convertirse en un entramado global que controla mercados, políticas y tecnologías. 3. El fragmento carmesí, y sus divisiones menores, no está dormido. Está resonando. Y respondiendo. Los documentos modernos sugieren que ciertas anomalías económicas, geológicas y sociales de las últimas décadas podrían correlacionarse con reactivaciones puntuales del fragmento o sus derivaciones. No es que el fragmento controle el mundo. Es que quienes lo poseen entienden que su latido influye. Y eso les basta. Las señales térmicas en Nirol. Los patrones rojos en laboratorios privados. La reaparición de símbolos del círculo hendido en contratos financieros. La caída inexplicada de mercados en fechas específicas. La activación de sensores sísmicos sin correlato geológico. Todo apunta a lo mismo. El fragmento está reactivándose. Y quienes lo controlan están escuchando. La última anotación conocida de los archivos de Verítum, encontrada en una hoja suelta, resume todo con inquietante claridad. Cuando el rojo despierte por completo, no buscará su guardián. Buscará su reflejo. Así hemos llegado al final de esta parte del fragmento carmesí, pero tu aventura apenas comienza. Si quieres más misterio, acción y secretos que desafían lo imposible, suscríbete ahora. Cada historia nueva te llevará a mundos que no querrás dejar de explorar. Y tú puedes ser parte de ellos. No te lo pierdas.